Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, continuamos con los circuitos RL mixtos, los cuales representan una configuración en la que se combinan simultáneamente elementos resistivos y elementos inductivos, conectados parcialmente en serie y parcialmente en paralelo. Este tipo de circuito permite analizar de manera conjunta la división de voltaje en las secciones conectadas en serie, la división de la corriente en las ramas conectadas en paralelo, el comportamiento de la impedancia total del circuito, la interacción de la resistencia eléctrica y la reactancia inductiva. En esta práctica se transformará el circuito RL en paralelo previamente armado en un circuito RL mixto, agregando un elemento adicional que permitirá obtener una combinación serie-paralelo, tal como se muestra en el manual, tal como se muestra en el manual. El circuito RL mixto se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 95C, circuitos RL mixtos. El diagrama eléctrico corresponde a la figura 1.102. Este diagrama muestra claramente un elemento conectado en serie con el circuito, dos elementos conectados en ramas paralelas, los nodos comunes de fase y neutro, el recorrido de la corriente en cada sección del circuito, y durante esta práctica el armado físico deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.102 para garantizar que la conexión real coincida con la representación esquemática del manual. El objetivo de la práctica es transformar un circuito RL en paralelo en un circuito RL mixto, identificar claramente las secciones conectadas en serie en paralelo, analizar el comportamiento del voltaje en cada sección, analizar la división de la corriente en las ramas paralelas, determinar la impedancia equivalente total del circuito, comparar el comportamiento con los circuitos RL en serie y RL en paralelo, realizar mediciones completas utilizando el voltamperímetro. Para esta práctica se parte de un circuito de RL en paralelo, completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado de 127 volts, cable calibre 10 AWG, conductores identificados como negro para la fase, blanco para el neutro, un interruptor de paso en línea instalado en la fase, una resistencia, una bobina conectadas en las ramas paralelas, mediciones previas realizadas correctamente. Este circuito será modificado manteniendo intacto la clavija, el cableado base y el interruptor de paso. Antes de modificar el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro, confirmar la lectura de 0 volts y no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. Lo que haremos será utilizar un contactor o la bobina del contactor que colocaremos en serie con la resistencia. Para eso debemos desconectar nuestra salida de la resistencia al neutro. Una vez desconectado, cortamos las puntas y retiramos aproximadamente 1 centímetro de aislante. Ahora conectaremos el neutro a L2.
y la fase AL1. Y listo, así queda conectado nuestro circuito resistivo inductivo mixto, donde se combinan las resistencias y las bobinas conectadas en serie. Como podemos ver, tenemos una resistencia conectada en serie con una bobina o con la bobina de un contactor, y en una rama tenemos un timbre o la bobina del timbre en paralelo. Antes de conectar nuestro circuito a la toma de corriente, vamos a verificar que esté todo bien conectado y conectamos. Para realizar las mediciones, antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar las terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL, y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Comenzaremos midiendo corriente. Mediremos primero la rama en serie. Y encendemos. Tenemos una corriente de 0.062 amperes en la rama que tiene el foco y el contactor en serie. Ahora medimos en el timbre. Y tenemos una corriente de 0.4 amperes. También mediremos la corriente total. Tenemos una corriente total de 0.4 amperes. Lo siguiente será medir voltaje. Tenemos un voltaje de 123 volts en el contactor y menos de 1 volt en el foco, lo que quiere decir que todo se está consumiendo en el contactor, por eso no enciende la bombilla. Ahora medimos en el timbre. Tenemos un voltaje de 124 volts. Como pudimos observar, en la parte conectada en serie la corriente es la misma en todos los elementos. En la rama conectada en paralelo el voltaje es el mismo y la corriente se divide entre la rama resistiva y la inductiva. La combinación genera una impedancia total compuesta por resistencias más reactancia inductiva. El efecto sobre la corriente total depende de cómo se distribuyen los elementos. Este tipo de circuito se acerca más al comportamiento real de instalaciones eléctricas donde cargas inductivas y resistivas están distribuidas y conviven simultáneamente. Es útil para enseñar cómo fallas o desconexiones en una rama pueden afectar el circuito completo, pero sin interrumpir necesariamente todo el sistema.
Este ejercicio permite comprender el análisis por secciones en un circuito RL mixto, donde las reglas de serie y paralelo deben aplicarse según cada tramo. Este nivel de comprensión será clave para los próximos circuitos RC, LC y RLC, donde también coexistirán elementos que almacenan energía.